Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Cinema Sandy. Yo soy Andy Pineda. Y hoy todavía estamos en la semana en la que estamos celebrando que desde hace un año abrí el canal de YouTube. Por lo cual hoy les quiero hablar de la última película que acaba de ganar Mejor Película en el Oscar. Así que hoy vamos a hablar de Coda. Porque este film no solo se llevó el máximo galardón de la ceremonia, sino que también ganó el de Mejor Guión Adaptado, así que les quiero contar cuál es mi opinión general, qué quiere decir Coda, así como el análisis de diversidad e inclusión que usualmente hago. Así que comencemos. Les debo decir que me sorprendió que Coda haya ganado Mejor Película. No porque me parezca que sea una película mala, porque en realidad me parece una película buena, con calidad, pero efectivamente pensaba que las otras películas nominadas aportaban algo más original o diferente. Pero Coda es una excelente película que me hizo reír y hasta me hizo llorar en algunos momentos. En Coda vemos la historia de Ruby, una adolescente oyente de toda una familia de personas sordas. Así acompañamos a Ruby mientras se debate entre continuar trabajando con su padre y hermano en el negocio de la pesca familiar y su pasión por la música, pero sobre todo cantar. Todo en una historia encantadora y divertida. Les tengo que decir que me sorprendió. Me sorprendió porque pensaba que esta película era la historia típica de crecer y volverse adulto, pero el hecho de que tenemos esta familia con discapacidad le da una dimensión diferente a la película que disfruté mucho. ¿Saben ustedes qué significa Coda en la película? Coda es un acrónimo en inglés que quiere decir Child of Deaf Adult, o, mejor dicho, un hijo de adultos sordos. Porque aparentemente el 90% de los hijos de padres sordos pueden oír, por lo cual usualmente estos niños necesitan ayuda especial, ya sea para comprender y aprender el lenguaje de señas de sus padres, como para desarrollar el lenguaje hablado, que usualmente sus padres sordos no logran enseñarles correctamente. Esto es algo que vemos reflejado en el personaje de Ruby, que se mueve entre esos dos mundos, que en algunos momentos llegan a entrar en conflicto, porque ella hace de intérprete a su familia en un mundo de oyentes y al mismo tiempo comienza a cantar dentro de una familia de personas sordas. Algo que disfruté mucho es que la falta de audición aquí es retratada como una característica o una forma de ver el mundo diferente. Que sí, obviamente tiene sus retos, pero no es presentada como una enfermedad o un padecimiento. De hecho, cada uno de los personajes sordos tienen personalidades e historias particulares que los definen mucho más del hecho de que no puedan escuchar. El film de hecho logra empatizar tanto con la dinámica de la familia que uno escucha, que en algunos momentos normaliza esto y casi nos hace sentir que esta pasión que Ruby tiene por la música es una transgresión o una rebeldía incomprensible. Además, prácticamente logramos ver el proceso de coming out o salir del closet que experimenta Ruby cuando termina confesando a su familia que quiere dedicarse a la música. Algo con lo que particularmente me sentí identificado como miembro de la comunidad LGBTQ+. La película, dirigida por la estadounidense Sian Heder, es en realidad una adaptación de la francesa La familia Bélier, que busca hacerte sentirte bien y hacerte reír, pero en esta versión hay dos pequeños pero importantes cambios. El primero, y quizás el más importante, es que han seleccionado a actores sordos para interpretar a todos los personajes sordos, algo que agradezco bastante. Y el segundo cambio es que se habla mucho más abiertamente del sexo, aumentando la comedia conectada con esto y normalizando la actividad sexual de todos los miembros de esta familia, para la cual la música, en vez del sexo, representa un tabú. Para algunos, Heder tiene un estilo de dirección que podrían llamar invisible, basándose en la fuerza del guión y de los actores, lo cual está sustentado completamente en los actores, que hacen efectivamente un muy buen trabajo. Emilia Jones, como Ruby, brilla con su actuación y también por su canto, porque además mezcla de una forma natural el lenguaje de señas en su actuación. Además, hay que reconocer el trabajo del mexicano Eugenio Derbez, que a diferencia de lo que nos tiene acostumbrados, se aleja de la comedia y nos ofrece un personaje más estricto y con algunos momentos tiernos. Aunque definitivamente quien se roba aquí la película es Troy Kotsur, como el padre, que de hecho terminó ganando el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Otro elemento importantísimo aquí es la música, que se vuelve un gran acompañante con canciones de Joni Mitchell, Etta James, The Clash, David Bowie, Marvin Gaye,
que nos lleva a sumergirnos en esa atmósfera, en esa sensación en la cual es todo un mundo que se está descubriendo. En la calificación general, a Coda le doy un 4.3. Porque es una película bonita, tierna y divertida, que nos hace ver el mundo desde una perspectiva diferente y tiene excelentes actuaciones. En el semáforo de diversidad e inclusión, a Coda le doy un verde excelente, porque nos presenta la discapacidad auditiva de una forma real, sin estigma y positiva. Además, en la historia las mujeres tienen roles activos, además tiene un actor de Latinoamérica y está dirigida por una directora mujer. Cuéntame, ¿qué te pareció Coda? ¿Qué opinas de esta película? Cuéntamelo acá en los comentarios. Yo soy Andy Pineda y esto es Cinema Sandy. ¡Chao!